participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Políticamente Incorrecto. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía de un gran amigo, de un estimado patriota como Noel Leal el día de hoy. Así que súper grata y orgullosa del programa del día de hoy. Los invito, por favor, a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, síganos en las cuentas, en todas las redes sociales como Repúblicos BE, nos encuentran, así que activen las campanas en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido la plataforma les alerte, y no olviden regalarnos ese like, esa manito arriba, compartan estos contenidos, hagan sus comentarios y llenen las redes sociales y todas las mensajerías de texto con estos mensajes de opinión y análisis con grandes patriotas como Noel Leal. Necesitamos de ustedes para que estos mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. Buenas noches, mi estimado, ¿cómo está? Buenas noches, Joana. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Y gracias por esta oportunidad. Y mil disculpas por el retraso, Dios mío, nos pasó de todo. Pero bueno, vamos a dar inicio, como siempre, en este programa. Saben que empezamos con un mensaje que tiene que ver mucho con la temática que vamos a tocar el día de hoy, y es el siguiente, abro comillas: las masas nunca han sentido sed por la verdad, se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarles será fácilmente su dueño, y quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Gustave Le Bon. Así que, ¿cómo te parece ese mensaje, Noel, para el día de hoy? Es un mensaje claro y refleja una realidad constante, ¿no? El tiempo no lo altera para nada. Sí, las masas se enamoran de la mentira, las masas se enamoran del absurdo y le temen a la verdad. Demasiado, demasiado, Noel. Llegan hasta odiar la verdad. Así es, así es. Y justamente para darle con todo, porque mire, para que se den cuenta, quien no conozca a Noel Leal, pues bueno, Dios mío, ya nos quedan muy pocos minutos porque Noel tenía con nosotros nada más 45 minutos, pero empecemos rápidamente por Estados Unidos, Noel. A mí me encantó un tuit de un usuario americano muy relevante en esa nación, que se llama Kat, dentro de los patriotas, y que yo me preguntaba exactamente lo mismo, que por qué la izquierda chiflada de repente no grita sobre el voto popular. Y ahorita, mientras escuchamos tu opinión, vamos a ver la imagen, porque se las voy a colocar, del por qué él hacía justamente ese comentario. Porque es impresionante que justamente vemos aquí, para el día de ayer está esa actualización, para el día de ayer, y eran 95.844.281 votos. No está actualizada, repito, es del día de ayer, donde los demócratas, por el voto popular, tenían 44.272.748 y los republicanos 50.131.336. ¿Qué opinas, Noel? Bueno, fíjate que en esta vez no están gritando sobre el voto popular. Exacto, esta vez no. Es en esta vez donde simplemente están haciéndose los pendejos frente a esa realidad. El voto popular en los Estados Unidos no existe y no existirá mientras se respete los principios de la Constitución y esa sabia decisión de los colegios electorales. Esa sabia decisión le ha evitado a los Estados Unidos muchísimos problemas, pero hasta ese mecanismo que es tan necesario en todas las naciones. Pero todas las naciones tienen que buscar de alguna manera ponerle un filtro a esa voluntad popular que se puede expresar de manera tumultuaria en el voto abierto. Las sociedades que tienen los países medianamente desarrollados y desarrollados buscan que las sociedades pasen a través de esquemas de colegios electorales o a través de sistemas parlamentarios, que esa decisión popular pase por ese filtro para que no sean esas demostraciones tumultuarias que generen el caos. Lo interesante es qué pasa cuando podemos revisar lo que es el voto popular y la importancia en los Estados Unidos del valor de ese voto de acuerdo al Estado, de acuerdo y en estos casos de senadores y diputados, de acuerdo hasta técnicamente el municipio, pues, que
donde tengan referencia. Estamos hablando de 95 millones de votos. Es una cosa realmente bárbara. Es un asunto impresionante y digno de resaltar, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado eso en la hora de las bancadas? Es en donde cambia, entonces, donde se puede ver la gracia y la importancia que hoy agradecen los demócratas con respecto a los colegios electorales, pero rechazan en cada una de las elecciones presidenciales. Así es. Y la primera es Hillary Clinton. Que no se les olvide que la primera es ella. Y sí, justamente, Noel, viendo todo este panorama, ¿a ti no te ha llamado la atención por estos dos casos? Porque, bueno, en todas partes hemos escuchado, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Colombia, que los muertos votan. También hemos escuchado en Estados Unidos, pero que elijan muertos, bueno, no sé si eran buenos o malos, pero Anthony DeLuca de Pensilvania y Barbara Cooper de Tennessee fallecieron el 9 y el 25 de octubre respectivamente, pero han sido electos representantes por el Partido Demócrata. ¿Cómo puede pasar esto en la superdemocracia, Noel? En la superdemocracia. Sabes que hay un asunto que hay que poner claro con respecto a la realidad electoral global, porque esto es un asunto de la realidad electoral global y creo que es importante reseñarlo como tal. No hay en este momento, en la actualidad, elección alguna que sea limpia. El tamaño del fraude y la realización, el hecho de que el fraude se pueda llevar a cabo, es de acuerdo a cómo pueda reaccionar la sociedad frente al fraude. Si hay cómo controlar a la sociedad, porque bien sea la sociedad tiende a los mismos degeneradores de opinión que la enfrían, si la sociedad no va a encontrar eco en el policía de la nación para poder llevar a cabo la acción de protesta, si la misma sociedad está ya absolutamente desgastada, las estructuras fraudulentas avanzan más de manera cada vez más descarada, hasta que llegan aquellas maravillosas elecciones que hacía Hussein o hacía Gaddafi, o las últimas de Ortega, donde se gana con un 99%. Entonces, eso es lo que pasa y es eso, lo único que cambia allí es la acción de la sociedad. La acción de la sociedad que sobrepase por mucho a sus mismos representantes. Y aquí hay un dato bien interesante para colocarlo con respecto a esos resultados de los Estados Unidos y una fotografía muy especial que tiene que ver con el triunfo de DeSantis en Florida. DeSantis gana en Florida y obtiene y se reconoce mucho de su triunfo, no solo por la excelente labor como gobernador, sino que logró suprimir las elecciones adelantadas de manera masiva, de votos masivos por correo, logró suprimir una y otra cosa, que eso lo pudo hacer porque el Consejo Legislativo de Florida facilitó la decisión del gobernador en torno a esas leyes electorales que atienen a ese estado. Eso es muy importante que el ciudadano, sobre todo venezolano, que no entiende cómo funciona eso, tenga claro. Existe la ley electoral federal y cada uno de los estados tiene también su porción de cómo poder manejar la estructura, de cómo es el conteo de votos, cuál es el espacio de esa elección de voto adelantado y una cantidad de cosas. Eso queda en esa decisión del estado. Ahora, ¿por qué en otros estados donde hay gobernadores republicanos que también cuentan a su favor con la legislatura estatal no se hicieron esas cosas? Exactamente. Eso es una cosa que es muy importante y eso hay que dejarlo muy claro, sobre todo con la visión del 2024. Si no se están arreglando de verdad los problemas que tienen que ver con lo que hace posible que se minimice el fraude. El fraude hay que entenderlo como un gran pulpo. Son tentáculos y tentáculos que van atendiendo a distintos esquemas de fraude. En este esquema de los Estados Unidos, donde se ve mucho el asunto del voto por correo y se demostró la carga delicada de lo que significa esa bomba, en Florida hicieron lo correcto, pero no se hizo en el resto de los estados. No se puede contar con que se hagan en los estados donde hay gobiernos de demócratas, pero ¿por qué no se hizo en el resto de los estados republicanos? Entonces, cuando uno pasa la factura, más allá de ese voto
el voto democrático abierto, ese voto de esos 90 y tantos millones de votos, y nos enfocamos al resultado en bancadas, lo esperado no se llegó. Lo logrado tampoco va a ser suficiente. Por más que es contundente, no va a ser suficiente. ¿Qué pasó? Y eso es lo que hay que examinar. ¿Qué pasó? ¿Por qué Florida, no solo la calidad de DeSantis, sino simplemente el buscar minimizar el fraude, si se pudo hacer, y en los demás estados no se quiso hacer? Eso es muy importante para poder tener algo que ver con respecto al 2024. El 2024 se presenta con una posibilidad grande, pero es tan grande con este manejo en los estados, se hace chiquito. Yo estoy completamente de acuerdo, Noel, y además que justamente lo que viene, voy a responder rápidamente a uno de en nuestro chat que decía que los republicanos no ganaron. No, todavía siguen contando. Sí, bueno. No ha llegado Tibisay y Lucena ya, mis estimados. Porque en este momento les puedo decir para las 6:21 hora de Miami que no iba a poner resultados aquí porque como siguen contando, para las 6:21 actualizado en este momento siguen en el Senado 48 republicanos, 46 demócratas. Para la Cámara de Representantes en este momento ya 6:22 hora de Miami, 211 republicanos y 194 demócratas en la Cámara de Representantes, que necesitan 213 para ser mayoría. Y siempre sigo, obviamente, la gobernación, que una de las que interesa, que es Arizona, porque qué descaro el fraude allá. Esa actualización va peor que el cangrejo para atrás. Porque, Dios mío, es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué era lo que quería mostrarles justamente a ustedes en estos momentos? Y es porque parte de lo que menciona anteriormente mi estimado Noel, yo creo que tiene mucho que ver, y corrígeme si me equivoco, Noel, tiene mucho que ver con los votantes, los donantes, perdón, excúsenme, con los donantes. Porque los donantes individuales para las intermedias de los Estados Unidos, de esa Cámara, contaban con grandes apoyos, donaciones del Senado, que precisamente grandes donaciones fueron para la Florida y no para otros. Entonces es escandaloso cómo se debe contar justamente con muchísimo dinero para llegar a optar a esos cargos. Entonces, como te decía, Noel, no sé qué opinas al respecto, si estás de acuerdo conmigo o no, corrígeme si me equivoco, pero justamente aquí está la gran mayoría de donantes, y donantes que también algunos hacen parte de que van esos fondos a ambos partidos. Pero ¿a quién le sorprende que el número uno es el personaje que vemos ahí, que poco se puede nombrar en YouTube? ¿A quién le puede sorprender eso? Imagínate tú, Noel. Bueno, hay un punto que eso tiene que ver ya no tanto con el resultado electoral, sino también con las miras del 2024 y con lo que sucede dentro del Partido Republicano en el caso de la figura de Donald Trump. Sí. Hacer crecer a DeSantis es vital para poderle intentar cortar la cabeza a Trump en unas eventuales presidenciales. Así es. Y es la mayor estupidez que pueden hacer los republicanos. ¿Por qué? Porque si bien DeSantis tiene ya credenciales suficientes, no tiene la proyección nacional. Aparte, lo que está haciendo DeSantis es vender lo que Trump vendió. Entonces, vernos en el 2024 con un ticket Trump-DeSantis es algo devastador para los demócratas. Simplemente todo el país encaja a la perfección en ese ticket. Pero un ticket donde el candidato sea DeSantis y no importa quién venga de presidente, puede ser un ticket que sufra muchísimo si del otro lado lanzan a Michelle Obama. Imagínate un ticket Michelle Obama, Oprah Winfrey, porque eso es lo que le gusta a los demócratas. Exacto. Y hay muchísimo que va a votar por eso, porque no entiende, porque Oprah es la que ve en la televisión y le dijeron que Michelle servía para algo, que ahí había algo bueno. Entonces, eso tumba a un DeSantis con el que vaya. Lo único que hace allí el punto a favor y la oportunidad, no solo de que el Partido Republicano gane, sino que se salve los Estados Unidos, es un ticket conjunto Trump-DeSantis. Ahora, ¿hasta dónde le van a calentar la oreja a DeSantis? Va a ser DeSantis
lo mismo que siempre ha sido, un tipo inteligente en la política y un tipo respetuoso de quienes van por delante, un hombre que no quiso competir por el Senado en Florida en su momento porque había otro senador con mayor experiencia y fue tan inteligente como para jugarse, ir para la gobernación y dar estos frutos tan extraordinarios. Entonces, si es consecuente con esa idea, si es consecuente con el DeSantis militar, si es consecuente con esa experiencia política, yo creo que lo que vamos a ver ahorita es un muy buen teatro, un muy buen poseo de sombra. Vamos a ver a Trump, como siempre, vociferando y vociferando muchísimo. Y quizás lleguemos a verlos a los dos en debates presidenciales, en debates de candidatura republicana. Es muy importante recordar que cuando el debate de la candidatura republicana de la presidencia que le dio a Trump la oportunidad para ser candidato, Marco Rubio, Ted Cruz, este neurocirujano que después fue secretario de salud o de vivienda, todos llevaron por parte de Trump palo hasta decir basta. Palo hasta decir basta. Y todos fueron esos después partes importantes dentro de la estructura del ejercicio de gobierno del presidente Trump. Entonces no sería nada raro encontrarnos con ese ticket en el futuro después del tiempo del teatro. Yo estoy completamente de acuerdo. Es que, Dios mío, ¿cómo hacemos para ponernos en desacuerdo en algún momento, Noel? De hecho, que mira, es impresionante que vamos a agregar a lo que les había comentado de que siguen contando los votos, es porque se detuvo, ay Dios mío, perdón, se detuvo el recuento de votos. Se esperan horas o días para imprimir y recopilar suficientes papeletas falsas. Se incorpora el voto ese por correo extemporáneo, porque eso debió haber llegado antes. Reinician de nuevo el reconteo, 90% de ese recuento, wow, imagínate, 90% van para los demócratas, qué casualidad, ¿verdad? Los demócratas empiezan a recuperar escaños y los medios progres niegan esto de que sea un fraude. El mundo lo ve, pero solo pocos nos atrevemos. ¿Tú qué opinas? Es grave. Bueno, llegamos hasta el ejemplo más grave. Creo que la decisión de Georgia es ir a una segunda vuelta. Entonces, es el colmo. Estamos hablando de los Estados Unidos. Estamos hablando de los Estados Unidos. Entonces, es increíblemente ridículo lo que estamos viviendo. Entonces, sí, es necesario volver al voto de papelito. Yo siempre recuerdo, yo tengo un artículo que se llama... Como Japón. Sí, yo tengo un artículo que se llama Objeción de conciencia al sistema automatizado electoral y explico cómo hasta en Alemania la prohibición es constitucional. No hay en ninguna de las etapas, ni siquiera en la totalización, la posibilidad del uso de sistemas informáticos. Es decir, hasta en la totalización se recurren a sumadoras. Nada que pueda ser hackeable. Eso es muy importante entenderlo. Y en Japón se vota con un papelito igualito en una caja acrílica para mostrar aún más la transparencia del efecto del voto. Eso ayudará. Volvemos al punto, ayudará. Porque está la otra parte que es el fraude que va más allá del hecho mismo de la elección, el hecho mismo del voto, el hecho mismo de los donantes. Hay una cosa que es muy importante entender. Sí es muy bueno, y por más que la gente se asuste, sí es muy buena la existencia del bipartidismo. Porque llegar con a estos gobiernos franquistas que se tienen que formar a punta de alianzas para poder tener un mínimo de gobernabilidad hace totalmente inoperativo el gobierno. Entonces, no es mala el esquema del bipartidismo. Pero ¿qué pasa con el bipartidismo? Es que lo que llega arriba llega con muchísimos compromisos. Y lo que llega arriba no solo llega con esos compromisos, sino no llega más nada. Entonces las alternativas se hacen inexistentes. Entonces si lo que está llegando es basura y basura, no se puede, no podrá avanzar la sociedad. Hay un problema que tenemos hoy en nuestro entendimiento de cómo han ido evolucionando las democracias. Entonces ese es un problema muchísimo, muy grave, que llevará muchísimo estudio y pruebas para poder ir desde esquemas de votos calificados, si fuese posible, de esquemas de colegios electorales, de esquemas
de distintos tipos, donde podamos hacer, y esto tiene que ir también a lo interno de los partidos, donde pueda empezar a subir gente que de verdad tenga valía, y no gente impulsada bien sea por donadores o impulsada por mecanismos no santos para llevarlos al poder. Eso de mecanismos no santos lo podemos ver cada vez de manera más clara en cuanto a la influencia del narcotráfico y la región. Ahorita en Bogotá están reunidos tres presidentes, y los tres están en pro de la liberación de las drogas. Entonces, hay una gran cantidad de mecanismos no santos llevando a posiciones de poder a gente que está puesta ahí para hacerle gran daño a la sociedad. Entonces, sí, el juego está trancado en esa parte. El bipartidismo es malo, no es malo, sobre todo si el asunto tiene que ver cómo funciona el esquema electoral europeo, donde para poder hacer gobierno necesitas ese mínimo, y que te da la capacidad de poder hacer que tu candidato sea el presidente o el primer ministro. Entonces, el juego está trancado en las democracias modernas frente a la realidad de lo que se está viviendo. La manipulación y el desgaste ha sido demasiado. Hay un hartazgo por parte de la sociedad. La sociedad a veces entiende o responde de manera desbordada y a veces de manera no entendible. Hay un punto que es bien interesante con respecto a esta elección de los Estados Unidos, cuando estamos viendo ese número de 90 y tantos millones en votos de los republicanos y queremos revisar los números de lo que fue la presidencia hace menos de 2 años. ¿Por qué menos? ¿Desde cuándo tanta gente se moviliza más por esa que por la presidencial? Porque en nuestro país donde el clientelismo es alto, por supuesto las elecciones de gobernadores y alcaldes en nuestro país tienen muchísima afluencia, no así las de diputados y hasta las presidenciales. ¿Por qué? Porque el clientelismo aquí directo hace que la gente atienda primero a elecciones de gobernadores y alcaldes. Pero en un país donde el clientelismo no es la base del voto, hay que examinar por qué este voto es tan alto y aquel supuestamente no fue en un momento tan decisivo para el país. Son cosas que van certificando el hecho del fraude, y un fraude que no ha sido desmontado, un fraude que quizás a motus propio fue bajado el tono en la intensidad para poder no ser visto tan feo en el año 2024. ¿Y qué estudio tan interesante sería? Más aún que en Estados Unidos les importa tanto y hacen estudios por todo y para todo, pero qué casualidad que de esto no. Está allí, y es como, tú sabes que estamos en todo este asunto de elecciones y déjame salirme un momento de los Estados Unidos otra vez y bajar al asunto de Brasil. Una de las cosas que más impresiona siempre es ver, como se vivió también en las elecciones de los Estados Unidos, que estos lugares donde el candidato saca 0 votos, estos lugares con más votos que votantes, todo eso lo vivió Venezuela. Todo lo que se está viviendo en todos estos países son simplemente espejos del fraude del cual ha sido víctima Venezuela una y otra vez. Fraude que ha sido legitimado por todos esos países. Entonces, el problema es bien profundo. Y por eso cuando siempre intento explicar lo que es el proceso revolucionario, y cuando quiero que se entienda lo que es el proceso revolucionario, más en el caso brasilero, que siempre estuve advirtiendo que el problema del proceso revolucionario allí está en el poder judicial, nosotros tenemos que entender que es muy delicado jugar a la democracia. En el caso de Bolsonaro, Bolsonaro está obligado a jugar a la democracia porque eres el que tiene el poder. El poder, es el presidente. Pero ¿a dónde estamos llegando? Se tiene que aceptar el fraude por el respeto a cuál constitución, a la que violan con el fraude. ¿Qué pasa cuando el voto es desconocido? Porque el fraude es el que es aceptado. ¿Qué pasa cuando la voluntad de la gente desbordada en las calles es desconocido? Porque el fraude tiene el apoyo del más alto tribunal de justicia. ¿Hacia dónde se lleva a esa sociedad? ¿Hacia dónde se lleva a ese país? ¿Qué se busca? ¿Qué se calienta? Por eso es que es tan interesante ver cómo en esta oportunidad, en la elección de los Estados Unidos, es como si le hubiesen bajado el tono a la capacidad de hacer el fraude, no desmontarlo. Simplemente le bajaste el tono un poquito. ¿Para qué? Para que el del 2024 sea aceptado, diciendo,
Si lograste tantos votos, ahorita no me vas a decir que no lo pudiste hacer. Efectivamente, y por eso honramos con tu frase el título de este programa, Noé, porque la revolución es una sola, de norte a sur, pero no alcancé a poner de esto a oeste, porque imagínate el larguero, no me deja YouTube, no me deja YouTube, pero efectivamente por eso mismo es. Mira, Noé, y es que justamente ya vamos a pasar rápido, porque esperando que nos alcance el tiempo para lo que teníamos contigo, observamos esas millones de personas ya pasando a Brasil frente a todos esos comandos militares, a todas esas guarniciones, exigiéndole a los militares que determinen exactamente la transparencia o no de las elecciones. Eso con lo poco que dejan ver la tiranía comunicacional desde Brasil, porque está sumamente brutal. Porque no recordemos desde la semana pasada el propio juez Alexandre de Moraes, quien le dio la libertad a Lula, que no se nos olvide eso tampoco nunca, que se deba reprimir a la población. Las Fuerzas Armadas hoy en un comunicado rechazaron ese pedido y reiteran que la Constitución de Brasil establece la libre manifestación de pensamiento, la libertad de reunión y la libertad de movimiento. Con esto, ¿qué opinas, Noé? En Brasil hay un verdadero choque de trenes, uno real. Vamos a hablar de la institucionalidad que está en Noel, y el inédito, ¿verdad? Porque esto no lo habíamos visto. Lo que pasa es que el caso hay que entender cómo funciona Brasil. Y esto es una cosa muy, muy importante. El respeto que tiene el brasilero por sus Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que, como la gran mayoría de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, fue protagonista de una dictadura. ¿No? Una dictadura bastante reciente. En el caso brasilero, cuando tú le preguntas a cualquier latinoamericano, nómbrame algún dictador brasilero, y ninguno te lo sabe. ¿Por qué? Porque ahí gobernó la Fuerza Armada, no fue personalista la acción militar, la acción de gobierno. Y para el brasilero, sus dictadores son los padres del milagro brasilero. Entonces, están muy conscientes que cuando el país entra en crisis, saben a dónde mirar. En nuestro país, la izquierda, ese gen asqueroso de la izquierda, ese gen revolucionario, que hace vida en gobierno y oposición, lo primero que hizo fue mancillar a la Fuerza Armada. Y entonces, junto con eso, vino el proceso de Chávez para envilecerla y corromperla al máximo. Pero desde el principio, la única solución para nuestro país ha sido el hecho fáctico, llevamos al hecho de esa institución, la institución militar. De nuestro país, la única salida que tenía era eso, la acción militar, que deriva siempre en un golpe de Estado. No importa por más democrático que se vaya a hacer la acción. Esto es muy importante entenderlo. El artículo 142 de la Constitución brasileña le da facultades a la Fuerza Armada para poner orden en el desastre. Se puede decir que sí. ¿Cómo lo va a tomar el mundo? Como golpe de Estado. Eso ténganlo siempre claro. No importa cómo se vaya a demostrar a nivel constitucional, no importa que mañana se aparezca un video donde Lula está recibiendo millones de un narcotraficante para comprar, y le da el mismo maletín a los dueños de las maquinitas y se reporta con el otro juez. Nada de eso importará. Mañana el resultado será: las Fuerzas Armadas dieron un golpe a Brasil y el que está gobernando en la sombra es Bolsonaro. Porque eso es lo que va a contar la historia. Por eso es que siempre, cuando yo explico este tipo de situaciones, siempre indico y hago el recuento histórico. En Chile, el Parlamento chileno le dijo al Tribunal Supremo que le dijera a las Fuerzas Armadas que hiciera algo, dieron un golpe de Estado. ¡Ay! Dieron un golpe de Estado. No, estaba allí, fue el Congreso. El Congreso le pidió al tribunal, el tribunal le dijo a las Fuerzas Armadas. El mundo, golpe de Estado. Y tuviste que hacer un golpe de Estado, de verdad. Y tuviste que imponer una dictadura, de verdad. Cuando a Dilma le hicieron el impeachment, con todo el proceso democrático que hubo, los titulares en el mundo hacían golpe de Estado. Pero Brasil no se salió de su constitucionalidad. Y esto es muy importante entenderlo. Brasil ahí mantuvo su constitucionalidad, pusieron el gobierno de Temer, que era una gran estafa durante el tiempo que duró, y después llega el proceso electoral que lleva a Bolsonaro al poder. El asunto es cómo llegas hoy a este hueco. ¿Qué es lo que te marca la Constitución y qué es lo que te dice el proceso institucional que está en Brasil y cómo lo acepta la sociedad? Volvemos. El Tribunal Superior de Brasil está en la Constitución, tiene toda la legitimidad
institucional, pero su ejercicio ha ido demostrando aberraciones como haber soltado a Lula o estar tolerando la gran cantidad de cochinadas que ha hecho el Tribunal Electoral. Entonces, su ejercicio está golpeado. Ahora vemos la otra institución. La otra institución cuenta con el poder de facto, cuenta con el poder de hecho, puede aplastar. Esa institución, su derecho a aplastar está avalado constitucionalmente. Porque en Brasil las cosas son distintas. En Brasil el militar es increíblemente respetado. Su fuerza armada es increíblemente respetada. El brasilero ha tolerado, el militar brasilero históricamente toleró cada uno de los desastres que vinieron después de la vuelta a la democracia. Después de la muerte de Tancredo Neves, la llegada de Sarney, el increíble desastre que fue el gobierno de Collor de Mello, la Fuerza Armada siguió aguantando. Esto es por lo que ustedes votan. La Fuerza Armada siguió aguantando. Vinieron los gobiernos de Enrique Cardoso, que puso algo de orden en el cuento, y después llega Lula. Y empieza el desastre otra vez. Y la Fuerza Armada aguantó sus 8 años de Lula, y después aguantaron los casi 4 años de Dilma. Este es el desastre. Yo siempre he insistido en un punto que es muy importante, que creo que podremos verlo cómo se desarrolla mañana. Siempre he insistido que el bolsonarismo no es Bolsonaro. Bolsonaro es un proyecto de la Fuerza Armada y la derecha católica brasilera, mezclada hoy con mucha de la iglesia evangélica, que tienen un cuerpo extraordinario de conexión con el pueblo brasilero. Entonces, lo que nosotros podemos estar viendo en el próximo inmediato son acciones sí inéditas en el entendimiento de cómo vamos a ver una Fuerza Armada de verdad intentando lograr espacios de mantenimiento democrático. Intentando. En mi opinión, ¿lo van a poder lograr? No. ¿Por qué? Porque la izquierda está jugando al desgaste. Sí. Entonces, ahorita hay una fecha deadline. Ahorita hay una fecha deadline que es el 19 de diciembre, donde se le tendrían que otorgar las credenciales como presidente electo al ganador de las elecciones. Ya ese desgaste va jugando, la izquierda va alcanzando. Tenemos este espacio, tenemos todavía lo que queda de noviembre y los primeros 15 días de diciembre para poder hacer este juego y este manejo de desgaste. Situación que hace que la Fuerza Armada se vea ahogada. El pueblo se va desmontando, toda la progresía internacional sigue blindando a Lula. Entonces, la decisión de la Fuerza Armada, hay un momento en que se van a quedar terminando de entender que no se puede jugar a la democracia con un proceso revolucionario. Yo opino exactamente igual, Noel. Tristemente, sí. Esperemos los hechos y los acontecimientos que, como siempre lo he dicho también, nosotros esperamos justamente equivocarnos porque es el principio que nosotros más defendemos, que es la libertad. Eso es lo más importante y aquí es donde se están vulnerando todos los derechos en los que se consagra justamente la libertad. Noel, nos queda un minuto para lo que me habías dicho. No sé si alcanzamos a hacer algo más o posponemos para... Vamos a tomar unos 5 minutos más. ¿Cómo? Vamos a tomar unos 5 minuticos más. Bueno, justamente dejemos entonces lo del tema venezolano y cerremos el tema de Brasil con esto para el próximo. A ver, que podamos hacerlo pronto antes que finalice el año para hablar sobre el tema venezolano. Pero finalizando con el tema de Brasil, yo quisiera que tú nos compartieras tu opinión y análisis, Noel. ¿Por qué crees que los presidentes Donald Trump y el propio Jair Bolsonaro, estando en el poder, no pudieron impedir estos fraudes? Porque es una inquietud que a muchos ciudadanos hispanos les ronda una y otra vez en la cabeza. Volvemos. En el caso de los Estados Unidos, existen leyes federales y leyes estadales. Es un punto muy, muy importante a entender. En el caso de los Estados Unidos, ¿tú puedes hacer una ley federal que prohíba el uso de maquinitas electorales? No. No. Tendrías que llevar eso a la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia pueden dilatarlo por como te dé la gana. Tenemos que estar conscientes
de lo que tuvo el presidente Trump de Corte Suprema de Justicia. Fue, si bien el cambio fue grande y él pudo aportar 3 nuevos jueces a la Corte Suprema de Justicia, esos 3 nuevos jueces a la Corte Suprema de Justicia a la hora de la verdad no acompañaron la verdad, simplemente se pusieron a un lado y dejaron que el fraude progresara. Entonces, hay que estar consciente de lo que son las leyes federales y lo que son las leyes estatales allá. Vamos a Brasil. Brasil, si bien es un estado federal, no tiene todavía todos esos amarres que están dentro de los Estados Unidos, pero sí el Tribunal Supremo de Justicia tiene un poder realmente extraordinario y el Tribunal Electoral tiene un poder realmente extraordinario. Entonces no es decisión presidencial poder participar en los esquemas legislativos de estos mecanismos, los esquemas de leyes y de estructuras que tienen esos mecanismos. Ahí es cuando la decisión de la sociedad, tú sabes que siempre las sociedades estiman, y debería de ser lo correcto, que si tú le otorgas la presidencia a un partido, deberías de entregar las cámaras legislativas al otro. Y esto debería de generar un balance, pero no, eso no se hace balance alguno en la democracia moderna. Simplemente se hace logran hacer inoperante el ejercicio de gobierno, logran hacer inoperante el ejercicio de gobierno con la esperanza de poder ganar votos frente al fracaso del otro, o empieza un proceso increíble de corrupción para la facilitación del ejercicio de gobierno. Si la corrupción no fluye, el ejercicio de gobierno retrocede. Cuando se está tan ocupado de eso, lo importante queda atrás. Las leyes no son alteradas. Ese tipo de leyes, que son las que pueden manipular y cambiar la dirección de un país, se le escapan al hecho de un presidente que de verdad está en el marco de la Constitución. Eso es muy importante entender. En la estructura de la Constitución de los Estados Unidos es una cosa muy firme, y más con respecto a lo que tiene que ver con sus gobiernos federales. Y cada uno de esos gobiernos de Estado tienen una capacidad legislativa. En la estructura de la Constitución brasilera son muy serios con respecto a cada una de las evoluciones en el desarrollo del proceso electoral. Esas evoluciones tienen que demostrarse que han sido incorrectas primero. Es decir, vamos ahorita a la demostración, sí hubo manipulación electoral, hubo tal cosa, fue un fraude electrónico, hubo tal. Si eso lo puede ir probando la Fuerza Armada y lo demuestra, mañana podrá haber una discusión en el Congreso para buscar las leyes para desmontarlo. Pero fíjate que primero tuvo que haber la prueba. Sin la prueba no se puede avanzar. Eso es lo que sucede hoy en Brasil. La única manera que tenía Bolsonaro de parar el fraude es convirtiéndose en dictador. Eso hay que terminarlo de comprender. Hay mucha gente que dice, no, Bolsonaro es igualito a Capriles, partida de ridículo, eso no es. Y que ya lo decían sin serlo, ya lo decían que era un dictador. Exacto. Entonces tú tienes que ser un dictador para poder salvar a tu país, que es otra parte del cuento. Exactamente. Porque el enemigo interno, el proceso revolucionario, tiene un control, y un control realmente grande, poderoso. Entonces, Bolsonaro no podía desmontar el fraude, tan sencillo como eso. Él hizo todas y cada una de las aclaratorias. Él explicó, no confió en las máquinas, él explicó, no confió en el tribunal, él señaló al juez del Tribunal Supremo de Justicia como cómplice de las acciones criminales de Lula. Todo se hizo. Lo que pasa es que del otro lado, más allá de las leyes, existe también el gran problema social. Hay una población que le gusta lo podrido. Hay una población que abraza la criminalidad. Hay una población que no juzga ni juzgará la corrupción. Por eso es que es tan importante nunca decirle corrupto a un genocida. Cada vez que en el caso venezolano se le dice corrupto a Nicolás Maduro, están escupiendo sobre la tumba de nuestros muertos. Así es. Entonces es muy importante eso. Entender que el latinoamericano no juzga la corrupción. Decir no la juzgará, casi que lo certifico. Entonces, pero hoy simplemente no la juzga. Entonces, tachar de corrupto a Lula no es suficiente para que sus seguidores entiendan el daño real que hace Lula. Y el problema latinoamericano en general, y ahí volvemos a entrar en los venezolanos, y viene la parte general de lo que debería ser el malestar de todo ciudadano venezolano,
cuando escucha a cualquier dirigente, a cualquier degenerador de opinión o cualquier dirigente político saludando el triunfo de Petro o de Lula en Brasil, hombres de la estructura del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo que ha destruido a mi país. Entonces, ninguno que vea con buenos ojos la llegada de estos gobiernos quiere a Venezuela. Simplemente es una persona que participa de manera consecuente en la destrucción de Venezuela. Y eso es muy importante que cada uno de los venezolanos termine de asumirlo, porque cuando no van entendiendo esas realidades, simplemente van haciendo que la tiranía pueda avanzar de manera democrática y con toda la tranquilidad. Por eso vemos este reconocimiento internacional de la tiranía. Claro, si son sus propios jugadores, es la estructura del Foro de Sao Paulo que está de nuevo controlando toda la geopolítica regional. Todo eso da un peso, da un espacio. El tiempo se lo dio la estupidez del interinato. Entonces, mi país de responsables que ha hecho cada una de esas cosas de manera democrática y sigue avalando a esos degeneradores de opinión es el responsable de la destrucción de Venezuela. Y al no haber sido nosotros lo suficientemente correctos de señalar de manera clara como país la responsabilidad del Foro de Sao Paulo en cada una de estas acciones, tenemos un Petro y tenemos un Lula. Nada más que agregar, su señoría. Noel, por favor, guárdame, no sé, el último miércoles de noviembre o los 2 primeros de noviembre, porque ahí sí ya después voy a descansar para que hablemos de Venezuela. Por favor, guárdamelo, revisa la agenda y me avisas, porque siempre tu opinión va a ser muy importante para nosotros, para esta audiencia, y que sabes que te queremos mucho. De verdad. No hay nada más que agregar, o sea, ¿qué uno puede agregar a lo que acaba de decir Noel, por favor? O sea, nada más. Gracias, muy buenas noches y que viva Venezuela. Así es, que viva Venezuela. Dios te bendiga. Un abrazo enorme y que te vaya muy bien en tu otro compromiso. Cuídate mucho.